Bonjour à toi, bienvenue sur Apprends sur le canal Apprendre le français avec Letty. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une excellente journée. Buenos días a ti, buenos días a ustedes, espero que estén bien y muchas gracias por estar en el canal de Aprender el francés con Letty con una lección nueva y una lección de masa. Alors, hoy vamos a ver algo un poquito diferente. Vamos a hacer un ejercicio, pero en vivo. Usted lo va a hacer conmigo y vamos a interactuar los dos. Alors, yo lo que voy a hacer es que voy a leer frases, ¿ok? Va a tener algo donde no va a estar escrito aquí en el pizarrón. Usted lo va a adivinar, me van a escuchar. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es sobre los horarios. Los horarios es algo que hemos visto hace algunas clases antes. La gente que está en el canal, usted puede ir a buscar sobre la lección antes y podrían ver los horarios. Alors, antes de todo eso, vamos a empezar. Voy a leer las frases el más tranquilo que se puede. Usted me va a escuchar. La voy a leer una segunda vez. Usted se supone que en la segunda vez van a poder escribir el horario que van a escuchar. ¿D'accord? Y al final les voy a decir si está correcto o no. ¿Me parece? Ok. Antes de todo, il manque cahier, crayon et hop, on est parti. Alors, écoutez et notez les heures. Écoutez et notez les heures. Escuchar y escribir los horarios. Aquí usted van a escribir, más me van a escuchar, ¿ok? Y van a intentar de encontrar la solución que va en cada raya rojo que tiene. ¿Le parece bien? Nos falta esto para que después pongo la corrección. Allez, le voy a hablar en francés y después al final voy a decir la frase en español. Le prochain train est à 8h55, monsieur. Le prochain train est à 8h55, monsieur. Si estamos en la estación, le prochain train est à 8h55, monsieur. 8h55. Vamos a ver, voy a poner la respuesta y espero que usted la encuentre. 8h55. 8h55. On y va pour la deuxième. Je me lève à 6h30. Je me lève à 6h30. Un poquito más rápido. Je me lève à 6h30. Réponse 6h30. Espero que están varios a encontrar la solución. Aquí, el próximo tren es a las 8:50, señor. La deuxième, yo me levanto a las 6:30. Je rentre chez moi vers 19h. Je rentre chez moi vers 19h. Je rentre chez moi vers 19h. Correction, 19h. Yeah? Ensuite, je prends le bus de 7h55. Je prends le bus de 7h55.
Je prends le bus de 7h55. Elle téléphone à son frère. Elle téléphone à son frère. 12h15. Elle téléphone a son frère a 12h15. Espero que ustedes son varios que encuentran la respuesta. Oui, il y a un autre train à midi. Oui, il y a un autre train à midi. Oui, il y a un autre train à midi. À midi. Usted se acuerda, 12 es midi. Si queremos estar minuit, minuit es este. Eso es una ayuda que estoy haciendo. Il est 23h30. Il est 23h30. Il est 23h30. La réponse, 23h30. Je me couche vers 21h15. Je me couche vers 21h15. Ah, aquí, ops, petite erreur. Je me couche vers 21h15. Eso es para más para ver si usted los horarios cuando les los digo ya puede entender, escuchar lo que estoy diciendo. Il va arriver vers minuit. Il va arriver vers minuit. Il va arriver vers minuit. Lo que le dije aquí. L'avion décolle à 15 heures. L'avion décolle à 15 heures. L'avion décolle à 15 heures. Ahí está. Et le dernier, moi, je me couche toujours vers 22h30. Moi, je me couche toujours vers 22h30. Et voilà, aquí son frases. Les voy a leer en español. El próximo tren está a las 8:50, señor. Bueno, no los voy a decir en español cada frase. Usted lo va a encontrar. Va a estar más sencillo para no perderse. Este ejercicio que estamos haciendo, primero para el sonido, para que usted pueda escuchar. Hable, articule bien y hable el más suave para que usted pueda entender las frases y lo que significa. Normalmente, antes de ver la significación, usted lo debería entender porque es muy similar al español. Entonces ahí terminamos y ahí se va a dar cuenta si usted le falta los horarios, tiene que ver otra vez o si ya está listo. Et voilà, c'est fini pour la clase d'aujourd'hui avec Leti. No olviden, si no está suscrito, de suscribirse y también de poner la petite campanita aquí para recibir las otras lecciones que haya. También los comentarios, que son muy importantes para mí, y para seguir y seguir y seguir y seguir. Merci beaucoup, passez une excellente journée et à la prochaine. Au revoir.